Alucinante. La empleada negra enciende su vela de cumpleaños y revela un giro asombroso de su vida a Ana. Con manos callosas y una sonrisa tensa, enciende la vela de su pastel en su pequeño apartamento de Madrid. Este ritual se ha vuelto una mezcla de esperanza y desilusión. Un anhelo por lo que nunca ha sido, por una vida que siente le está siendo negada. Hoy cumple 35 años. Mientras observa la llama, siente que ilumina no solo la habitación, sino también sus sueños apagados. La luz parpadea como su corazón, alarmado y esperanzado. Desea, como cada año, que su vida cambie, que una puerta se abra hacia un futuro brillante. Pero el peso de la rutina y las expectativas ajenas la aplastan. Durante años ha sido simplemente una madre. Su mundo gira en torno a Sofía, su hija de 16 años, quien brilla con inteligencia y curiosidad por la ciencia. Pero, ¿qué de los sueños de Ana? Abandonó sus estudios en biología al convertirse en madre, sacrificando sus ambiciones por la estabilidad de su pequeña familia, y a menudo se pregunta si vale la pena seguir soñando. Entre las tareas del hogar y sus largas jornadas limpiando edificios, halló tiempo para leer, alimentando en secreto el anhelo de retomar su camino académico. Pero el eco de las burlas de sus compañeros de trabajo resuena en su mente. ¿Para qué? Es solo una empleada más. Esa desdicha se siente como una cadena, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Mientras corta el pastel, una parte de ella siente la urgencia de darle a Sofía un modelo a seguir. Sin embargo, otro lado se estremece ante la idea de arriesgar su tiempo y energía para perseguir un sueño incierto. ¿Podrá realmente ser una madre presente y, al mismo tiempo, obtener el reconocimiento que anhela? La pregunta se clava en su mente sin respuesta. Una ansiedad familiar la rodea, instándola a aceptar su vida tal como es, a no aspirar a más. La lucha interna quema. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se siente al borde de un abismo. Una noche, mientras revisa viejos libros, se topa con las cartas de su hermano que había fallecido trágicamente. Sus palabras, llenas de sueños de descubrimientos científicos y un laboratorio lleno de fórmulas, la golpean con fuerza. El legado que dejó es un rayo de luz en su oscuridad. Algo en su interior despierta, una chispa olvidada que empieza a incendiar su espíritu cansado. Pero, ¿realmente puede permitirse ese lujo? La angustia la consume. Las preguntas sobre su capacidad de equilibrar su papel como madre y estudiante la hacen sentir como si todo se estuviera desmoronando a su alrededor. Ana cierra los ojos, sintiendo la presión en su pecho. El miedo a perderse en su propia ambición es abrumador. Lucha por respirar, atrapada entre la pasión que le pertenece y la realidad que la paraliza. Cada decisión parece un acto de traición hacia Sofía. Su hija merece una madre presente, no una perseguida por sus propios fantasmas. Pero el deseo de superar las limitaciones de su vida es cada vez más apremiante. Ana mira a su alrededor. Los recuerdos de su hermano la acompañan. Pronto, la esperanza puede convertirse en desesperación. El futuro se presenta como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y temores. Mientras su corazón late, la pregunta resuena en su mente: ¿se atreverá a cruzar esa línea que separa el riesgo de la seguridad? La historia apenas comienza, y el dolor de su indecisión se convierte en el eco de su vida. Ana se despierta al día siguiente con un renovado sentido de urgencia. Esa tensión en su pecho que la había mantenido estancada e insegura, ahora se siente como un latido de desafío. Al mirar a Sofía mientras duerme, un nuevo pensamiento cruza su mente. ¿Qué ejemplo está realmente dándole su madre? La imagen de sí misma como una mujer resignada la angustia. Se pregunta si está preparada para ser una mujer que no solo trabaja, sino también una que sueña y lucha por sus anhelos. La idea de regresar a la universidad se convierte en su mantra interno. ¿Por qué no? Se repite una y otra vez mientras realiza sus rutinas matutinas. Mientras friega los platos, su mente divaga sobre las fórmulas de química y los experimentos que anhelaba explorar.
Sensaciones de emoción se entrelazan con el temor a lo desconocido, pero su determinación apenas comienza a surgir. La acción de hacer algo con sus pensamientos ya es un pequeño triunfo. Pasa el día trabajando en la limpieza de oficinas y garajes, pero la rutina se torna diferente. En cada rincón que limpia, imagina un futuro donde ella usa una bata de laboratorio, donde cada frasco y cada probeta están llenos de la vida que siempre quiso. Mientras empuja el carrito de limpieza, siente que las burlas de sus compañeros no son verdades inquebrantables, sino obstáculos que puede optar por superar. La voz de su hermano resuena con claridad en su mente. Hazlo por ti, Ana. Nunca dejes de descubrir. Esa noche, sin embargo, enfrenta la confrontación más dura. Su propia inseguridad. La pérdida de su hermano pesa como una piedra en su conciencia, pero, por primera vez, se siente impulsada a hablar de sus sueños con Sofía. La mesa está servida, y Ana traga saliva antes de lanzar la pregunta. ¿Qué pensaría si decidiera volver a estudiar? Sofía, súbitamente despierta, levanta la mirada. Su rostro se transforma en un mar de sorpresa, y por un momento, la tensión en la habitación parece desvanecerse. ¿En serio, mamá? La voz de su hija es un rayo de aliento, un recordatorio de que su ejemplo importa. Ana siente que sus propias dudas se convierten en el eco de una realidad esperanzadora. La conversación se vuelve un intercambio de ambiciones, y Ana, armada con la energía que en un momento parecía lejana, empieza a vislumbrar no solo un futuro para ella, sino también uno para su hija. Pero la noche queda impregnada de una inquietud, el tempestuoso interrogante de cómo lograr equilibrar su nuevo compromiso con el presente. La suerte quiere jugar su parte, pero cada cambio trae consigo nuevos desafíos. Cada decisión puede resonar en sus vidas. Ana se acurruca en su cama, y la idea de la universidad parece al alcance. Pero una nueva preocupación crece. ¿Podrá lidiar con las presiones de ser madre y estudiante a la vez? Cuando sus sueños comienzan a tomar forma, la posibilidad de fallar se convierte en su sombra. Mientras la oscuridad rodea la habitación, una pregunta latente queda en el aire. ¿Está lista para dar ese salto? El futuro parece una montaña por escalar, donde cada paso puede ser un avance o un tropiezo. La tensión interna se intensifica, y Ana siente que el momento culminante está a punto de llegar. ¿Podrá alzar la voz en su propia vida y trabajar con la ambición que finalmente se ha reavivado? Las horas pasan y el amanecer se acerca, titilando con promesas fugaces. En su mente, el camino hacia la universidad se dibuja, aunque lleno de sombras. A medida que se prepara para enfrentar un nuevo día, no puede evitar pensar en el precio de sus sueños y el riesgo que entraña. El próximo capítulo de su vida está a punto de comenzar, pero necesitará ser valiente. La verdadera prueba será enfrentarse a sí misma, porque, tal vez, el mayor reto no es solo volver a estudiar, sino lo que ello significa para la madre que ha sido hasta ahora. Ana se despierta con la luz del amanecer, filtrándose a través de las cortinas. Con el corazón aún acelerado por la decisión de regresar a la universidad, se siente como si hubiera hecho un pacto íntimo con el universo. La idea de un nuevo comienzo se aferra a su mente. Es el impulso que susurra que es posible reconciliar sus deseos con la realidad abrumadora de su vida actual. Mientras se prepara el desayuno, su mente no para de jugar imágenes de la vida futura que anhela. Un aula repleta de estudiantes, la sensación del aire fresco en su rostro al salir de la universidad, el sonido de sus libros al abrirse en la mesa de estudio. Pero también llegan pensamientos sombríos sobre lo que dejará atrás. Noches cortas, cansancio, responsabilidades familiares. Cada parte de su vida se convierte en un campo de batalla entre el deber y el deseo, creando una tensión que se siente casi palpable. Esa mañana, en su trabajo, decide cambiar la narrativa que ha tenido en su mente. En lugar de permitir que las burlas y los comentarios despectivos de sus compañeros afecten su ánimo, se repite una frase que ha decidido adoptar como mantra. Soy más que lo que piensan de mí. Cada vez que uno de sus colegas hace un comentario hiriente sobre sus aspiraciones, ella sonríe y se atreve a pedirles ayuda con tareas que nunca había realizado antes. Se siente poderosa en su vulnerabilidad, un paso que, aunque pequeñito, la acerca a sus objetivos. Con el paso de los días, la decisión de regresar a la universidad deja de ser solo un deseo y se transforma en un plan de acción. Ana busca programas académicos, revisa requisitos de inscripción y formula un presupuesto, donde cada línea le recuerda a su hija sobre la importancia de soñar en grande.
La conexión que establece con Sofía respecto a sus aspiraciones nunca había sido tan fuerte, y eso le otorga energía. Sin embargo, la incertidumbre también la acecha. Ana se sorprende a sí misma rumiando pensamientos inquietantes. ¿Y si no soy suficientemente buena? ¿Qué pensarán los profesores de mí, de mis años perdidos? Cada pensamiento es una llama que intenta consumir su determinación. Una noche, mientras organiza sus notas, el miedo se asoma y siente que está al borde de un precipicio. Se pregunta si podrá manejar el estrés de los estudios y la crianza. Esa noche, sin embargo, finalmente toma el teléfono y llama a su hermana, a quien ha evitado por años, buscando apoyo emocional. El diálogo es tenso. Ana siente que su vulnerabilidad puede ser un arma de doble filo. Sin embargo, cada palabra que comparte sobre sus miedos y ansias es un pequeño acto de liberación. Aconsejada por su hermana, se enfrenta a la verdad de que el miedo nunca desaparecerá del todo, pero puede aprender a coexistir con él. Recibe consejos sobre organización y autocuidado que la hacen sentir menos sola en su viaje. Una luz se enciende en ella, el miedo se reconfigura y se convierte en un recordatorio de que está en camino hacia algo más grande. Cuando toma asiento al final del día, rodeada de libros y papeles, se siente al borde de una transformación. La autoexigencia combativa se basa no solo en ser una estudiante, sino en ser un modelo a seguir, una mujer que desafía las expectativas y, sobre todo, la voz que quería silenciarse. Mientras reflexiona sobre esto, recibe un mensaje que cambia su rumbo, una invitación para asistir a una jornada de puertas abiertas en una universidad local. Ana se queda mirando la pantalla. El parpadeo del aviso se siente como un eco de una oportunidad que apenas comienza a gestarse. Su corazón late con fuerza. ¿Debería asistir? Un nuevo desafío se presenta. Conocer personas nuevas, enfrentar el entorno académico con sus propios miedos y explorar la posibilidad de un futuro que todavía parece incierto. La pregunta estalla en su mente. ¿Estás lista para dar ese paso al frente? Ana siente que está a punto de tomar una decisión crucial que podría definir su futuro. El camino se ha iluminado, pero el riesgo es mayor que nunca. ¿Tendrá el coraje suficiente para dar el salto? Ana respira hondo. Los ecos de su pasado reverberan mientras escucha el llamado de un futuro posible. La verdadera aventura acaba de comenzar. Ana pasa el resto de la noche dormitando entre pensamientos. Su mente se debate entre la posibilidad de asistir a la jornada de puertas abiertas y las voces internas que aún la empujan hacia la autocrítica. El día empieza a clarear, y aunque su cuerpo se siente agotado, su espíritu lucha por despertar. Ante el espejo, a punto de prepararse para el trabajo, se observa con intensidad. ¿Acaso esa mujer con la que se encuentra es la misma que había dejado de soñar? A lo largo de su día en la oficina, cada pequeño triunfo se siente reforzado. Pequeños errores de cálculo y errores de interpretación ya no la afectan como solían. En cambio, se convierte en su propia defensora, recordándose que el crecimiento no es lineal. Se vuelve habitual que al terminar una tarea, escriba en una libreta lo que ha aprendido, celebrando los fracasos como lecciones. Esa jornada se siente transformativa. Por primera vez, se dedica a ver cada interacción como una oportunidad para practicar su futuro. Al llegar a casa, el silencio la envuelve. Sofía ya está bajo la ducha, preparándose para dormir. Sin embargo, la pequeña se asoma por la puerta para confirmar si Ana leerá un cuento antes de que se apague la luz. A medida que la historia cobra vida entre sus manos, Ana siente un vínculo más fuerte. Su voz, al contarla, se convierte en un eco amoroso. Esa noche, mientras su hija se pierde en un sueño profundo, Ana se siente más poderosa que cualquier día anterior. Con el amanecer, vuelve la decisión en su mente. Asistir a la jornada de puertas abiertas y ver de qué se trata realmente este mundo del cual se ha mantenido distante. Al llegar a la universidad, su corazón palpita con cada paso que da hacia el edificio principal. El campus vive una pululante energía, pero su mente lucha contra la ansiedad. El bullicio de estudiantes es como un recordatorio de los años que ha pasado sin formar parte de un entorno académico. Sin embargo, lo que un día le sembró miedo ahora empieza a parecer familiar. Cada rostro representa una historia, un camino trazado con temor y esperanza. A medida que avanza, se encuentra en una charla sobre el programa que desea estudiar. Observa cómo los profesores interactúan con los estudiantes. Se siente atraída por sus palabras, que danzan entre las expectativas y la superación. En ese instante,
siente un empoderamiento renovado. Cada pregunta surge de su boca sin inhibiciones. Su voz ya no es insignificante. Ana descubre que tiene un enfoque diferente. En lugar de sentirse intimidada, se siente al fin parte de algo más grande que ella. Mientras la jornada avanza, la conexión con otros futuros estudiantes la llena de energía. Algunos comparten historias similares a la suya, historias de segundas oportunidades y sueños de una vida mejor. En esas conversaciones, Ana observa destellos de su propia valentía reflejados en los demás. Se sorprende al compartir experiencias. Su voz resuena con una confianza nueva que no había sentido antes. Esa tarde, su mente es un torbellino de posibilidades, y de pronto las dudas que habían empezado a consumirla parecen más pequeñas. Al regresar a casa, cada paso se siente más ligero. Se da cuenta de que ha recogido no solo información sobre los programas, sino también una comunidad de apoyo. Mientras empieza a desvestirse, un mensaje entrante interrumpe sus pensamientos. Es un ex compañero de trabajo que la invita a una reunión de exalumnos. Ana frunce el ceño, sopesando posibles conexiones que podría hacer allí. Justo cuando considera no asistir, el eco de las risas y las historias contadas en la universidad retorna a su mente. La incertidumbre vuelve a asirse de ella, pero esta vez con una mezcla de entusiasmo. ¿Podría ser esta la oportunidad de unirse a una red de personas que han transitado caminos similares? Al cerrar los ojos mientras se recuesta, la idea se asienta, como una semilla que busca florecer. Con el corazón palpitante, Ana se determina a confirmar su asistencia. Ana queda a la espera de un nuevo giro en su vida, una oportunidad que podría llevarla a descubrir tanto de sí misma como de los demás. La emoción y el miedo se entrelazan, y en su interior una pregunta resuena. ¿Hasta dónde te llevará este nuevo paso? Mientras el silencio nocturno la envuelve, la respuesta parece estar más cerca de lo que pensaba. Ana se despierta al día siguiente con el cielo aún cubierto por un manto de nubes grises. La invitación a la reunión de exalumnos pesa en su mente, su esencia vibrante embargada por una inquietud palpable. Con cada bocanada de aire, siente una mezcla de expectación y duda. Mientras se prepara para el trabajo, se enfrenta a otro reflejo en el espejo. Hoy, su mirada es diferente, refleja determinación, una chispa de desafío que aún no ha explorado del todo. El día transcurre de manera habitual en la oficina, pero hoy, cada interacción parece validar su nuevo enfoque. Se convierte en el epicentro de conversaciones, propone ideas que son bien recibidas, y en cada reunión siente un eco de su voz que, aunque aún tímido, resuena con creciente confianza. Alguna parte de ella comienza a dejar atrás el miedo a la ineptitud que había arrastrado por tanto tiempo. Es un paso sutil, pero se agita dentro de ella, como una alerta de que la metamorfosis está en marcha. Cuando el reloj marca el final de la jornada laboral, la anticipación la envuelve como una brisa fresca. Consciente de que el momento se acerca, revisa su correo una y otra vez, como si eso pudiera acelerar el tiempo. Al fin, se decide. Necesita asistir a la reunión de exalumnos para curar esa herida de inseguridad que aún la persigue. Cada paso hacia el lugar es una mezcla de fatalidad y deseo. Lo que avanza dentro de ella es una necesidad irreprimible de conectar, de compartir su viaje. Al llegar, el ambiente se siente distinto. Su corazón late rápido mientras observa a los antiguos compañeros, algunos conocidos, otros rostros nuevos en un mar de sueños acumulados. Miras intercambiadas, risas y anécdotas invisibles flotan en el aire, pero aún así se siente como una intrusa. Sin embargo, esta vez, decide adoptar un enfoque diferente. El cabo ineludible de la comparación se disuelve en el aire. En su interior, surge un nuevo mantra. Estoy aquí para aprender, no para competir. Ana se entremezcla en grupos pequeños, escucha sus historias, revisitando los paralelismos que ha encontrado en la universidad. Un ex colega que una vez la hizo sentir poco apreciada, comparte su reciente avance en el sector, y en lugar de la envidia, siente admiración y un impulso renovador. Esa voz interna que la criticaba empieza a desvanecerse, y en su lugar, crece la curiosidad de explorar su propio camino. Con el paso de las horas, aquella noche se convierte en un viaje hacia el descubrimiento interno. Al compartir su propia experiencia de regresar a la educación, el ambiente se convierte en un espacio de conexión genuina. La risa y las lágrimas fluyen de manera fluida entre las historias de fracasos y logros. Ana comienza a darse cuenta de que, aunque cada uno de ellos ha tomado rumbos diferentes, hay un hilo común que los une: la transformación. Cerca del final,
El grupo se sienta a recordar viejos tiempos. Un compañero, quizás demasiado eufórico por el alcohol, comienza a comentar sobre las decisiones y caminos que no se tomaron. En su revelación se percibe un dilema oculto. Todos tienen anhelos no resueltos. Ana intensifica su mirada al escuchar. ¿Habrá algo que se le escape en sus expectativas por el futuro que aún no ha revelado? Mientras se marcha, sosteniendo un nuevo entendimiento en su corazón, Ana siente que ha comenzado a abrir el cofre de posibilidades que había mantenido cerrado. A la mañana siguiente, se enfrenta a una pregunta reveladora. Si su voz ha comenzado a resurgir en el miedo y la ansiedad que la acompañaron por años, ¿qué nuevas expectativas también pueden florecer? Mientras se prepara para dormir y deja que las dudas se disuelvan en las sombras, un pensamiento resuena con fuerza. Es hora de liberarse de los grilletes del pasado. Atrapada entre el deseo de avanzar y el miedo al fracaso, se pregunta si realmente puede permitirse soñar en grande. Con esa inquietud encendida, se acurruca en su cama, anticipando el giro que el destino tiene en reserva. Ana se despierta al día siguiente con un nuevo propósito en el alma. En su mente, todavía resuenan las palabras de sus compañeros de la reunión. Cada historia compartida se siente como un puzzle que comienza a encajar en su propio viaje. En el espejo, su reflejo ya no solo muestra determinación, sino una mezcla de esperanza y ambición. Una chispa creativa se enciende en su interior, y de repente, el día se siente lleno de potencial. Mientras se prepara para el trabajo, la rutina matutina adquiere un nuevo matiz. Los gestos automáticos se enriquecen con un sentido renovado de autenticidad. Ana decide que hoy será diferente. Se permitirá soñar en grande y, para ello, comienza a escribir en su diario. Las palabras fluyen con facilidad. Se encuentra formando una lista de metas y deseos que antes había relegado a los bordes de su mente. Al llegar a la oficina, la atmósfera habitual ya no le parece opresiva. En lugar de buscar la aprobación de sus superiores, se enfoca en ser dueño de su propio espacio. Propone un aspecto innovador para el proyecto en el que trabajan, desafiando el estancamiento de ideas que había observado. Con cada palabra, siente que la confianza crece. La voz que antes murmuraba dudas se ha transformado en una declaración firme. La reunión de avances se convierte en un campo de pruebas para su nueva mentalidad. A medida que expone su propuesta, observa las expresiones de sus compañeros, un mar de atención vigilante en lugar de desdén. Uno de los miembros del equipo, que durante años había sido crítico, la interrumpe con una pregunta incisiva. Ana, lejos de amedrentarse, se prepara para defender su punto de vista con datos y pasión. El intercambio, lejos de ser hostil, se convierte en una danza de ideas. Al final, su propuesta no solo es aprobada, sino que también la reconocen como líder en el equipo. El eco de sus palabras se amplifica, lo que reafirma su deseo de seguir creciendo. Sin embargo, el día aún guarda sorpresas. Al finalizar la jornada, se cruza con una antigua compañera que, por casualidad, también ha comenzado un camino hacia el emprendimiento. El diálogo fluido entre ambas es electrizante, y Ana siente cómo esa conexión despierta en ella la curiosidad por explorar sus propias ideas empresariales. Las palabras de su colega, cargadas de entusiasmo sobre las posibilidades de su proyecto, prenden una nueva llama en Ana. Al llegar a casa, se sienta con su diario nuevamente, pero esta vez para desglosar una idea acurrucada dentro de su mente. El deseo de emprender se cifra en ella, pulsando con fuerza por hacerse realidad. La emoción se mezcla con la ansiedad, y ella se enfrenta a la pregunta, ¿qué necesita para dar el salto? Las imágenes de su infancia, donde siempre soñó con tener un negocio propio, comienzan a materializarse en su mente. Pero también hay una voz que contrasta, recordándole el miedo al fracaso que había arrastrado. La noche avanza mientras Ana extrae una nueva hoja de papel, empieza a escribir sus ideas y capacidades, a definir lo que podría ser su primer paso. Hay algo liberador en formalizar esos pensamientos. De repente, recibe un mensaje de un viejo amigo que apenas ha tenido contacto. La frase simple en el texto, ¿quieres hacer algo grande? Tengo una idea que te interesaría. En ese instante, el aire se vuelve estático, como si el destino estuviera pulsando ante ella. ¿Es esta la oportunidad que ha estado esperando? Una mezcla de incertidumbre y emoción la invade. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana se da cuenta de que cada decisión que tome de ahora en adelante será un reflejo de ese nuevo compromiso consigo misma. En ese momento exacto de revelación, se pregunta, ¿está realmente lista para enfrentar lo desconocido y perseguir ese sueño?
Se acurruca en su cama con el sentimiento de que todo podría cambiar en un instante. A medida que sus pensamientos giran en torno a lo que le espera, la resolución se solidifica. Es hora de tomar riesgos y explorar su verdadero potencial. Mientras la luna juega en su ventana, un susurro interno la motiva. El momento de la verdad se acerca, y no hay vuelta atrás. Ana despierta al día siguiente con un torbellino de emociones. La incertidumbre de lo que podría significar el mensaje de su amigo pesa sobre sus pensamientos, como si cada palabra proyectara sombras dubitativas. Se mira nuevamente en el espejo, buscando en su reflejo la fortaleza que había comenzado a cultivar. Decide que el primer paso hacia su cambio debe ser tangible. La angustia del «y sí» la empuja a definir su estrategia. Escribe en su diario: investigar sobre emprendimientos y oportunidades en el mercado. Con cada anotación, se siente menos abrumada. La acción, el simple acto de escribir, sirve como catarsis. Sus nervios empiezan a transformarse en motivación. En el trabajo, cada tarea cotidiana toma un cariz diferente. Mientras se dedica a las responsabilidades habituales, se da cuenta de cómo el entorno ha cambiado. Las voces de sus compañeros ya no le parecen distantes. Siente un deseo ardiente de involucrarse más, de compartir sus ideas y su visión. Cuando uno de sus colegas le pregunta sobre su opinión en un proyecto en curso, la respuesta surge espontáneamente. Se da cuenta de que no solo tiene voz, sino algo que aportar. A medida que las horas avanzan, ella comienza a implementar pequeñas innovaciones en su trabajo diario. La modificación de un proceso aquí, una sugerencia de mejora allá. La reacción de sus compañeros es una mezcla de sorpresa y respeto. Esas interacciones la impulsan y cada día se siente más conectada con su entorno laboral. Comienza a notar cómo su esfuerzo no solo beneficia al equipo, sino que también erige un camino hacia el reconocimiento personal que tanto anhela. Sin embargo, la chispa de transformación más grande la lleva a ella a reflexionar sobre su futuro. Las palabras de su amiga emprendedora resuenan cada vez con mayor fuerza. En su mente, una idea se va moldeando. ¿Qué pasaría si pudiera crear su propio proyecto? Una empresa que no solo refleje sus pasiones, sino también un legado. Se sumerge en un mar de ideas, pero también empieza a plantearse preguntas difíciles que exigen respuestas. ¿Está preparada para el compromiso que esto conlleva? ¿Qué habilidades necesita desarrollar? Ana decide investigar sobre las fallas comunes en nuevos emprendedores y su relación con el miedo al fracaso. En su búsqueda, descubre casos de personas que, a pesar de sus tropiezos, lograron convertir sus fracasos en aprendizajes. Esa revelación despierta en ella la conciencia de que el miedo pertenece a los inicios, y que cada intento, incluso los fallidos, son peldaños hacia el éxito. Toma notas fervientemente, se siente más empoderada. La noche cae, y, con un nuevo sentido de dirección, se sienta frente a su computadora. Mientras revisa posibles cursos o talleres sobre emprendimiento, se siente ansiosa. Coloca sus dedos sobre el teclado y, antes de hacer clic en inscribirse, toma un respiro profundo. Esa decisión no solo representa una inversión de tiempo y recursos, sino de sí misma, un compromiso que tal vez cambie su vida. ¿Vale la pena arriesgarse? Su corazón late con fuerza mientras finaliza la inscripción. Se mueve entre la emoción y la incertidumbre, consciente de que cada movimiento cuenta. Su mente empieza a formular ideas para lo que podría ser su negocio. Algo en ella se siente renovado, aunque un susurro tenaz de duda la persigue. Mientras revisa las redes sociales en busca de inspiración, un mensaje parpadea en la pantalla. Te necesito para algo importante. Es su antiguo amigo nuevamente. Esta vez, no se trata de una simple propuesta, sino de un desafío que podría modificar el curso de su historia. La intriga crece, sus pensamientos giran en círculos. En esa conexión inesperada, Ana comprende que su camino hacia el emprendimiento podría no ser solitario después de todo. Pero la pregunta persiste. ¿Está preparada para aceptar este nuevo reto que la vida le presenta? La ansiedad se convierte en aliada, mientras cada decisión se torna crucial. La sombra de una nueva oportunidad se cierne sobre ella. El momento se aproxima, y Ana, ahora más firme en su resolución, se pregunta si este será el empujón que tanto necesita para lanzarse al vacío y descubrir su verdadero potencial. El horizonte se ilumina, pero los riscos son altos. ¿Logrará encontrar su camino antes de que sea demasiado tarde? Ana despertó al día siguiente con una mezcla de determinación y ansiedad.
El mensaje de su amigo aún resonaba en su mente, impulsándola a cuestionar su futuro y a tomar decisiones que la llevaran hacia su anhelado emprendimiento. Su primera acción del día fue abrir su diario nuevamente. Aquí estaba el corazón de su transformación. Comenzó a anotar todo lo que quería lograr, cada sueño escondido que había dejado de lado. Hoy es el día de las decisiones, se repitió en voz baja, como un mantra que serviría para guiarla. El tráfico de la mañana parecía un símbolo de su propia lucha interna. A cada auto que pasaba, Ana se preguntaba si estaba dispuesta a deslizarse en la corriente del conformismo, o si, por fin, iba a romper la barrera de la mediocridad. Llegó a la oficina con la intención de aprovechar el día para compartir sus ideas innovadoras con sus compañeros. Así, al paso habitual de las reuniones matutinas, se sentó y tomó la palabra, consciente de que su voz merecía ser escuchada. El primer momento de tensión se presentó cuando su superior, al escuchar su propuesta sobre un nuevo sistema de gestión, mostró escepticismo. «Nunca hemos hecho las cosas así», respondió él, con una leve sonrisa burlona. La antigua Ana habría enmudecido. Sin embargo, esta vez decidió no rehuir. Con calma, expuso los beneficios y respaldó sus ideas con datos recogidos de sus investigaciones. Con cada palabra, se sentía más fuerte. Cuando terminaba, notó una chispa de respeto en los ojos de su supervisor. Era un momento de revelación. Había enfrentado un obstáculo y había salido victoriosa. La jornada siguió, y Ana dedicó sus horas a refinar su propuesta. La idea de su emprendimiento giraba en torno a un concepto novedoso, que combinaba sostenibilidad y eficiencia. Cada interacción con sus colegas se volvía cada vez más enriquecedora, puesto que buscaba incorporar sus opiniones en su proyecto. Empezó a vislumbrar la red de conexiones que podría formar, no solo para su negocio, sino también para su crecimiento personal. A medida que pasaban los días, el trabajo se transformaba en un campo de entrenamiento. Ana empezó a notar que sus habilidades organizativas y de liderazgo eran más sólidas de lo que creía. El proceso de ideación se había convertido en un viaje colectivo que su círculo profesional estaba dispuesto a emprender con ella. Esto la llevó a una nueva reflexión. Si puedo movilizar a otros hacia una idea en común, ¿qué más puedo lograr fuera de estas paredes? Al salir de la oficina esa noche, Ana se sintió incapaz de contener su entusiasmo. Su mente corría con pensamientos sobre la próxima clase de emprendimiento que había elegido. Se imaginaba a sí misma, no solo recibiendo enseñanzas, sino participando activamente, haciendo conexiones con otras mentes inquietas. Reconocía que la formación era solo una herramienta, pero aún quedaban cuestiones por resolver. ¿Quién sería el soporte emocional que necesitaba en esta nueva travesía? Instintivamente, decidió reconectar con su viejo amigo, aquel que le había lanzado el primer desafío. Hubo un momento de vacilación, una duda sobre cómo interpretar su mensaje. ¿Seré capaz de establecer un vínculo de solidaridad en lugar de competencia?, se preguntaba. La decisión de responder parecía ahora más crítica que antes, pero Ana sabía que este intercambio podría proporcionar la energía que le faltaba. Al final de la conversación, la pregunta latente afloró de nuevo. ¿Qué significa realmente emprender para mí? Cada respuesta parecía evadirla, y con ello, el peso del pasado comenzaba a desvanecerse, mientras ella se aferraba a una nueva identidad en formación. Al despedirse, sintió una ola de determinación, dándose cuenta de que no solo buscaba construir un negocio, sino una vida plena de propósito. Sin embargo, un nuevo dilema surgió al cerrar la conversación. Su amigo había mencionado una oportunidad inminente. Podría ser una vía hacia su sueño o un tropiezo inesperado. La tensión de lo desconocido comenzaba a intensificarse. ¿Seré capaz de descifrar si es una trampa o una puerta abierta? Esta intriga permanecía, atrayéndola hacia una nueva arista en su viaje. Ajustando la mirada al horizonte, Ana sintió el llamado de una decisión crítica a la vuelta de la esquina. ¿Estaría dispuesta a abrazar el desafío que podría definir su futuro? La adrenalina corría por sus venas, mientras se preguntaba si esta vez, finalmente, daría el paso hacia lo que realmente deseaba. Ana se despertó con un nuevo propósito resonando en su interior. Esa noche había reflexionado sobre la conversación con su amigo, convencida de que el camino hacia su emprendimiento no podía seguir rodeado de temor. Decidió que la próxima acción debería ser clara y decisiva. Era momento de evaluar todas las oportunidades que estaba dejando pasar por miedo a hacer el movimiento equivocado. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos se enfocaron en el intrigante mensaje de su amigo.
La propuesta clave que había mencionado, aunque vagamente definida, podía ser la chispa que encendiera su pasión. Pero podría aceptar la posibilidad de que, al dar este paso, se abrirían confrontaciones inesperadas. La adrenalina se convirtió en su compañera constante, empujándola a actuar con valentía. Al llegar a la oficina, respiró profundamente y se dirigió a su supervisor. Quería plantear nuevamente su propuesta de gestión, pero esta vez ajustada a lo que su equipo realmente necesitaba. Tenía que ser persuasiva, y sabía que las ideas no eran suficientes. Necesitaba mostrarles cómo podrían beneficiarse de su visión. Con cada palabra que formulaba en su mente, sentía una mezcla de ansiedad y confianza, aún luciendo la capa de la duda que se había ido despojando lentamente. Durante la reunión, la mirada crítica de su superior la retó, y en lugar de flaquear, decidió utilizar esa mirada como impulso. Expuso su propuesta con datos actualizados, pero también con ejemplos de cómo otras empresas habían triunfado al adoptar tácticas innovadoras. Se notó un cambio en la atmósfera. Los colegas se inclinaron hacia adelante, interesados en esta nueva dirección. Ana se dio cuenta de que no solo estaba hablando de una mejora en el sistema, sino que estaba presentando una oportunidad para crecer colectivamente. Ese instante de conexión la llevó a reflexionar sobre el deseo más profundo que anhelaba satisfacer. En vez de enfocarse únicamente en sus temores, empezó a pensar en el impacto que su éxito podría tener en su equipo y en su carrera. Su propia transformación se volvía evidente. Comprendía que aún tenía reservas, pero el miedo empezaba a hacerse pequeño frente a sus ambiciones. Los días siguientes resultaron ser un trimestre de preparación. Ana sumergió sus horas en investigación y desarrollo personal, sus energías impulsadas por cada pequeño triunfo. En sus interacciones, codificaba las lecciones aprendidas. Se sintió capaz de formar un círculo de apoyo, donde cada miembro podía contribuir con habilidades únicas, y eso la emocionó. Pero entonces, el dilema se hizo evidente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para alcanzar su propósito? Mientras compartía sus ideas con otros emprendedores en una clase, se sintió invadida por un análisis más profundo sobre sus motivaciones. Solo el tiempo le indicaría si su crecimiento era individual, o si encontraría formas de trabajar con otros sin que su visión se ahogara. Un mensaje inesperado rompió su rutina durante la semana. Su amigo le reveló una fecha específica para discutir la oportunidad que había mencionado. Se sintió intrigada por esta coyuntura, pero también alarmada por la posibilidad de sensaciones encontradas. ¿Sería verdaderamente una conexión que la llevaría a su sueño? El día llegó, y Ana se sintió preparada, aun cuando una parte de ella dudaba sobre si debía mantener la distancia con sus emociones. Podía significar un trato que cambiaría su vida, pero también podría traer consigo la tentación de dejar de lado su autenticidad en aras del éxito. Mientras ajustaba su reloj, un nuevo giro de tensión la invadió. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse por el éxito, o su camino hacia un emprendimiento auténtico la llevaría a otro lado? Una vez más, se vio ante una bifurcación en la carretera. La respuesta de su amigo resonaba en su mente, prometiendo un futuro brillante que podría volverse peligroso. ¿Este encuentro la transformará o la llevará a un camino oscuro que nunca había imaginado? Ana sintió que el tiempo se comprimía y su corazón latía con fuerza. Era el momento de enfrentarse a la verdad de sus deseos. Ana se despertó con una claridad luminosa. El día había llegado, y su corazón palpita con una mezcla de nervios y emoción. La sensación de incertidumbre que había estado acompañándola durante semanas comenzaba a disiparse, y, en su lugar, surgía una determinación renovada. Tras tantas peleas internas, sabía que había llegado el momento de abrazar no solo la oportunidad, sino también la valentía que había cultivado en su viaje. Cuando se miró en el espejo esa mañana, no vio a la mujer pequeña y dudosa que una vez fue. Vio a una mujer lista para tomar su lugar en el mundo. Hoy se encontraría con su amigo para discutir el proyecto que podía catapultar su carrera hacia nuevas alturas. La idea, aunque vagamente esbozada, podía ser el catalizador que necesitaba para dar el salto que había estado esperando. Mientras se preparaba, su mente giraba en torno a las infinitas posibilidades que se abrirían ante ella, cada una más emocionante y aterradora que la anterior. Sin embargo, decidió que nada podía detenerla. Al llegar a la cafetería donde se reunirían, una oleada de recuerdos la abrumó. Este lugar solía ser el refugio donde compartían sueños y anhelos, pero hoy se sentía diferente. Mientras esperaba, su mente repasaba los últimos meses de esfuerzo, perseverancia y transformación. Cuando su amigo llegó,
La mirada en su rostro iluminó todo el ambiente. Ana, te he estado esperando. Estoy emocionado por compartir esta idea, dijo él con una energía contagiosa. Se sumergieron en la conversación, explorando diversas posibilidades e ideas. Ana, lejos de sentirse intimidada, contribuyó con su propia visión, una mezcla de sus sueños personales y aprendidas en su camino hacia el emprender. Cada palabra que salía de su boca venía impregnada de autoconfianza. Creía en su voz, en su capacidad. Juntos armaban un rompecabezas que se sentía único, la corazonada de que estaban creando algo más que un simple proyecto. Estaban forjando el camino hacia un futuro brillante. Al final de la reunión, su amigo le dijo: Ana, realmente has evolucionado. Tu enfoque me ha inspirado. Esas palabras resonaron en su interior como un eco de validez. Cada inseguridad que había sentido se desvaneció un poco más con ese reconocimiento genuino. La piel de Ana se erizó mientras abrazaba aquel momento de validación. Había dejado de ser una sombra de sí misma. Había emergido como una líder con una visión propia y un propósito claro. Días después, Ana empezó a trabajar incansablemente en la idea que habían delineado. Se sumergió en el desarrollo de un plan de acción concretado, invirtiendo horas en investigación de mercado y definiendo su propuesta única. Sin embargo, esta nueva fase no fue solo un acto creativo, fue un papel activo en su vida, donde cada logro la acercaba a la meta fijada. En sus horas de trabajo, comparte argumentos y motivación con otros compañeros, quienes, movidos por su pasión, también comenzaron a contribuir en sus proyectos. El ambiente colaborativo mejoró notablemente, y Ana se sintió emocionada de estar no solo liderando, sino al mismo tiempo creando una red de apoyo. A cada paso, notaba que no solo su sueño se volvía posible, sino que su camino estaba consolidándose con el soporte de quienes las rodeaban. Su primera presentación formal llegó a los pocos meses. En un evento abierto a nuevos emprendedores, Ana, nerviosa pero decidida, se enfrentó a la multitud, exponiendo aquel concepto que había nacido de su ser. La conversación, antes llena de dudas, ahora resaltaba su visión clara y bien definida, que captó la atención y el aplauso de los presentes. Sentía las miradas fijas en ella, y lejos de paralizarse, se sintió más viva que nunca. Sus palabras fluyeron como agua fresca. El evento finalizó, y con su corazón palpitando de adrenalina, aceptó el abrazo cálido de su amigo que había estado a su lado durante toda esta travesía. Lo lograste, Ana. Este es solo el comienzo. Su voz la llenó de una satisfacción profunda. Había demostrado no solo a los demás, sino a sí misma que merecía cada fragmento de éxito. Mientras se sentaba esa noche, envolviéndose en ese fuerte sentido de logro, recordó aquel momento en que había encendido su vela de cumpleaños, deseando más. Ahora, firmemente en el camino hacia su futuro, supo que había hecho lo correcto. Había entrelazado el amor por su hija con su ambición, convirtiéndose en un faro de inspiración para Sofía. Ana, completamente transformada, se sintió en pose de su vida. La historia que había comenzado como un deseo escondido, había evolucionado hasta convertirse en una narrativa de acción, donde la valentía, la perseverancia y la autenticidad florecían. Desde ese punto en adelante, entendió que había conquistado su espacio y que el viaje apenas comenzaba. A todos los que sigan la historia, necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esta inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y comparten instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad en constante crecimiento.